Mi mejor amiga llegó a la cena de ensayo y soltó: tengo que contarles lo que hizo el novio durante mi prueba. Sostenía el teléfono de Ryan como si fuera un trofeo, mientras toda mi familia y la de él se quedaban heladas en el salón del club que rentamos para 70 personas. ¿Qué prueba? ¿De qué hablas? Me levanté de la mesa principal donde Ryan y yo acabábamos de brindar por nuestra boda de mañana. Melissa caminó entre las mesas, asegurándose de que todos la vieran. He estado probando a Ryan el último mes para ver si te merece. Falló. Agitó el teléfono y Ryan se puso de pie para quitárselo, pero ella lo esquivó. Devuélveme mi teléfono. No tenías derecho a tomarlo. Ryan estaba pálido y sus manos temblaban. Su mamá ya lloraba y su papá parecía listo para llamar a seguridad. Tenía todo el derecho. Soy la dama de honor. Es mi deber proteger a la novia. Melissa sacó una carpeta de su bolsa y empezó a repartir papeles a los invitados. Estos son los resultados de mi examen de lealtad. La primera página muestra los mensajes de texto que Ryan envió a la mujer que contraté para coquetear con él en su gimnasio. La gente veía los papeles, luego a Ryan, luego a mí. Tomé una de las páginas y solo había respuestas normales como: gracias, pero estoy comprometido y a mi prometida no le gustaría esto. Nada comprometedor. Estos mensajes demuestran que fue fiel. ¿Cuál es tu punto? Intenté quitarle los papeles restantes, pero Melissa ya los había repartido. Esa es solo la primera prueba. Vean la página 2. Creé una cuenta falsa en redes sociales, fingiendo ser su ex, Rachel, y le mandé un mensaje. Él respondió. La segunda página mostraba a Ryan respondiendo: por favor, no me contactes. Me caso mañana y he seguido adelante. De nuevo, nada malo. ¿Estás loca? ¿Engañaste a mi prometido para probarlo? El hermano de Ryan se levantó, furioso. Me ha estado acosando durante un mes, siguiéndome al trabajo y al gimnasio. Incluso se apareció en mi despedida de soltero vestida de mesera. Melissa sonrió con orgullo. Y ni siquiera me notaste, lo que prueba que estabas bebiendo demasiado. Un buen marido habría reconocido a la mejor amiga de su novia, incluso disfrazada. Segundo error. Mi madre intentó intervenir. Melissa, querida, tal vez deberíamos hablar de esto en privado. Pero Melissa no había terminado. Sacó su laptop y la conectó al sistema de pantallas del lugar que debía mostrar nuestras fotos de compromiso. Este es el video de seguridad de afuera del edificio de Ryan. Noten la hora. El video mostraba a Ryan entrando a su edificio a las 11:47 p.m. Esto fue el martes pasado cuando dijo que estaba trabajando hasta tarde, pero su oficina cierra a las 9, donde estuvo casi 3 horas. Ryan levantó las manos. Fui a la joyería a recoger tu regalo de bodas. Luego cené con mi hermano para calmar mis nervios. Revisa mi tarjeta de crédito. Melissa negó con la cabeza como si fuera un niño inventando excusas. Deberías haber estado en casa estudiando los votos matrimoniales que escribí para ti. ¿Los leíste siquiera? Vamos a averiguarlo. Sacó otro montón de papeles de su bolsa aparentemente interminable. Todos. Pasen a la página 3. Estos son los votos que escribí para que Ryan memorizara. Se los di hace 3 semanas. Ryan, recítalos ahora. Los papeles tenían 5 párrafos de promesas exageradas como: prometo llamarte cada hora cuando estemos separados y juro no tener amigas ni compañeras de trabajo. Nunca acepté decir estos votos. Los metiste por debajo de mi puerta sin explicación. Pensé que era una broma. Ryan me miró desesperado. Escribí mis propios votos. Reales. Melissa se volvió hacia la multitud. Un novio verdaderamente devoto habría memorizado cualquier cosa que la dama de honor le diera. Esto prueba que no toma la boda en serio. Pero aquí está la peor parte. Hizo clic en la siguiente diapositiva en su laptop. Era una foto de Ryan en un restaurante con una mujer. Este es Ryan almorzando con otra mujer justo ayer, el día antes de su boda. Reconocí a la mujer de inmediato. Esa es su hermana Julia. Voló desde Seattle para la boda. Melissa se burló. Eso es lo que él quiere que pienses. Pero mira más de cerca. Están compartiendo comida. Comportamiento íntimo. Y ella le tocó la mano 2 veces durante la comida. Lo conté. Julia se levantó sorprendida. Literalmente soy su hermana. ¿Nos viste almorzar? ¿Qué te pasa? Melissa la ignoró y se volvió hacia mí. La prueba final fue la más importante. Le ofrecí a Ryan $50,000 para cancelar la boda e irse de la ciudad. Dije que estarías mejor sin él y que yo podría cuidarte. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación de Ryan. Su voz se escuchaba clara y firme, diciendo que no aceptaría ninguna cantidad para dejarme, que Melissa estaba fuera de sus cabales. Sentí alivio, pero también una rabia que casi no podía contener. Mi mejor amiga desde segundo grado acababa de intentar sobornar a mi futuro esposo para que me abandonara en el altar. Le arrebaté el teléfono a Melissa antes de que pudiera apartarlo y detuve la grabación. Ella intentó recuperarlo, pero lo sostuve detrás de mi espalda, mirándola como si fuera una extraña. El salón de banquetes estaba en completo silencio, salvo por la tos de la abuela de alguien en la esquina. El padre de Ryan, Brian, empujó su silla hacia atrás con tal fuerza que raspó el suelo, haciendo un ruido horrible que hizo que todos se sobresaltaran. Se levantó y fue directo al gerente del club, que estaba cerca de las puertas de la cocina, luciendo como si quisiera desaparecer. Brian le habló en voz baja, pero lo escuché todo porque la sala estaba en silencio. Le pidió al gerente que llamara a seguridad porque esto ya había llegado demasiado lejos, y alguien debía sacar a esta mujer de la propiedad. Melissa abrazó su laptop con un brazo y la carpeta de papeles con la otra, como si fueran lo más importante del mundo. Se volvió hacia todos en la sala y comenzó a hablar más rápido, sus palabras chocando unas con otras. Insistió en que todos necesitaban ver el resto de sus hallazgos antes de decidir sobre la boda de mañana. Comentó que había documentado todo durante el último mes y que había patrones de comportamiento que demostraban que Ryan no estaba listo para casarse. Le temblaban tanto las manos que los papeles crujían. Miré a mi alrededor en el salón de banquetes y vi 70 rostros confundidos e incómodos mirándome de vuelta. Mi abuela lloraba en una servilleta en la mesa 4, con los
los hombros sacudiéndose. Los primos de Ryan estaban inclinados unos hacia otros, susurrando detrás de sus manos en la mesa 6. La coordinadora de la boda estaba recargada contra la pared, enviando mensajes frenéticamente, probablemente a su jefe o tal vez a un abogado. La cena de ensayo que habíamos planeado durante 3 meses y en la que habíamos gastado miles de dólares se había convertido en un interrogatorio público sobre mi relación. No sabía cómo arreglar esto, detenerlo o hacer que todo volviera a la normalidad. Mi madre, Diane, se levantó de su asiento y se acercó a Melissa con las manos extendidas, como si se acercara a un animal asustado, hablándole con esa voz suave que usaba cuando tenía pesadillas de niña, sugiriendo que tal vez deberían salir a hablar en privado. Pero Melissa negó con la cabeza tan fuerte que su cabello voló alrededor de su cara. Dijo que esto concernía a todos, porque necesitaban saber qué tipo de hombre estaba a punto de casarme antes de que cometiera el mayor error de mi vida mañana. Su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes, algo maníaco y desesperado que me asustó más que sus acusaciones sobre Ryan. Esta no era la Melissa que me ayudó a estudiar para los exámenes, que trenzaba mi cabello antes de los bailes escolares y que me sostuvo la mano en el funeral de mi abuelo. Jasper se levantó de su asiento en la mesa 3 y sacó su teléfono. Dijo que necesitaba aclarar algo antes de que esto se saliera más de control. Confirmó que Ryan estuvo con él durante esas 3 horas el martes pasado y mostró los recibos de su tarjeta de crédito del restaurante donde cenaron esa noche a las 8:47 p.m. Luego dijo algo que me hizo un nudo en el estómago. Melissa los había seguido al restaurante y se sentó 3 mesas más allá, observándolos todo el tiempo. Comentó que le pareció raro, pero no lo mencionó antes porque pensó que fue coincidencia que ella estuviera allí. Ahora se daba cuenta de que estaba siguiendo a Ryan a propósito, documentando sus movimientos, acosándolo. El gerente del club de campo regresó con 2 guardias de seguridad detrás de él. Eran 2 tipos grandes con uniformes negros y radios en sus cinturones. Se acercó a Melissa y le pidió amablemente que abandonara la propiedad. Ella se negó, diciendo que tenía derecho a estar allí como dama de honor y que me estaba protegiendo de cometer el mayor error de mi vida. Los guardias se posicionaron a cada lado de ella, pero no la tocaron. Solo esperaban instrucciones mientras Melissa seguía hablando. Finalmente encontré mi voz y le dije que lo que hizo no era protección, era acoso. Le dije que no tenía derecho a seguir a Ryan, a contratar mujeres para coquetear con él, a crear cuentas falsas en redes sociales, a aparecerse en su despedida de soltero disfrazada. Cada palabra se sentía como si rompiera algo entre nosotras que nunca podríamos arreglar. Me miró con genuina confusión, como si no entendiera por qué no le agradecía. Dijo que había pasado tiempo y esfuerzo asegurándose de que Ryan me mereciera, que había sacrificado su tiempo y dinero para protegerme, y que así era como le pagaba. Melissa sacó su teléfono y empezó a leer en voz alta mensajes entre nosotras del último año. Señaló cada vez que me quejé de que Ryan trabajaba hasta tarde o mencioné algún desacuerdo. Leyó un mensaje de hace 6 meses donde dije que me molestaba que Ryan olvidara recoger leche. Leyó otro de hace 3 meses sobre una discusión por el Día de Acción de Gracias. Había estado guardando un archivo de nuestros problemas, interpretando el estrés normal de pareja como señales de alerta. Ryan se sentó pesadamente, con la cabeza entre las manos. Su cuerpo parecía derrumbarse. Su madre, Carly, se levantó y se puso detrás de él, con una expresión de ira que nunca había visto. Me di cuenta de que mi futuro esposo había sido acosado por alguien que él creía mi amiga. Me sentí culpable, aunque sabía que no lo causé ni podría haberlo prevenido. Mi padre, Hudson, se levantó y con voz firme le dijo a seguridad que sacaran a Melissa inmediatamente. Melissa pareció entender que estaba perdiendo el control. Su rostro se desmoronó y comenzó a llorar, rogándome que no la dejara irse sin explicar. Dijo que si escuchaba el resto de sus pruebas, entendería que lo hacía porque me quería. Levanté la mano para detener a los guardias y enfrenté a Melissa directamente. Le pregunté por qué hizo esto. Se limpió las lágrimas, su rímel corriendo por su mejilla, y habló sobre su hermana, diciendo que no quería que yo pasara por lo mismo. Me miró esperando que entendiera y le agradeciera. La coordinadora de la boda apareció a mi lado y me habló en voz baja. Nos dijo que teníamos que terminar porque el club de campo tenía otros eventos programados, y ya habíamos sobrepasado nuestro tiempo reservado por 30 minutos. Miré el reloj en la pared y vi que ya casi eran las 9 p.m. Ni siquiera habíamos hecho el ensayo real todavía, y mi boda era en menos de un día. La coordinadora tenía una expresión de disculpa pero firme mientras señalaba al personal del salón de banquetes, esperando cerca de las puertas de la cocina. Sentí de pronto una ola de agotamiento. Me volví hacia Melissa y decidí rápidamente antes de dudar. Teníamos que irnos ahora y hablaríamos mañana después de procesar todo. Ella empezó a protestar y me agarró del brazo, pero me aparté. Le dije que si realmente le importaba, respetaría mi decisión y se iría a casa. Los guardias de seguridad se acercaron y Melissa me miró a mí y a ellos con incredulidad. Apretó su carpeta de evidencias contra su pecho como si fuera un tesoro. Los guardias la tomaron por los codos y la llevaron hacia la salida. Ella gritó que estaba cometiendo un error y que tenía más pruebas que necesitaba ver. Su voz se desvaneció mientras la llevaban al vestíbulo. Escuché las puertas de la entrada principal cerrarse y hubo un instante de completo silencio en el salón. El silencio se rompió de inmediato y todos empezaron a murmurar al mismo tiempo. La familia de Ryan se reunió alrededor de sus padres y escuché a su madre llorar con más intensidad. Mi familia parecía avergonzada y miraba a la familia de Ryan como si quisiera disculparse, pero no sabía cómo. Estaba en medio de todo, intentando averiguar si mi boda aún podría realizarse mañana o si este desastre había arruinado todo. Los invitados recogían sus cosas y algunos ya se dirigían hacia la salida sin despedirse. La coordinadora de la boda me tocó el hombro de nuevo y nos hizo señas a Ryan y a mí
para que la siguiéramos a un rincón tranquilo cerca de las ventanas. Nos preguntó directamente si íbamos a seguir con la ceremonia de mañana. Tenía su portapapeles y su pluma lista, como si necesitara una respuesta inmediata. Ryan tomó mi mano. Su palma estaba sudorosa. Dijo que aún quería casarse conmigo si yo todavía quería casarme con él. Su voz se quebró un poco al final, y pude ver cuánto le había costado esta noche. Vi su rostro y recordé todo lo que Melissa le había acusado, y cómo él había manejado todo con sinceridad. A pesar del caos y la vergüenza, y de que mi mejor amiga perdiera la cabeza frente a 70 personas, mi respuesta fue sí. Apreté su mano y le dije a la coordinadora que la boda seguía en pie. Ella pareció aliviada, y empezó a anotar los ajustes que necesitaríamos para mañana. Intentamos un ensayo rápido con el oficiante mientras los invitados restantes terminaban su cena ya fría y en un incómodo silencio. El oficiante mantenía su tono bajo y profesional mientras nos guiaba a nuestras posiciones. Seguía tropezando con el lugar donde debía estar porque mi mente repetía las acusaciones de Melissa. Cada vez que cerraba los ojos, veía su expresión de genuina creencia de que me estaba ayudando. El oficiante tuvo que repetir sus instrucciones 3 veces antes de que finalmente lograra ubicarme correctamente. La mano de Ryan permaneció en la mía todo el tiempo y podía sentirlo temblar ligeramente. El ensayo duró 15 minutos en lugar de la hora planeada y nadie aplaudió al final. Mi madre intentó sonreírme desde su asiento, pero parecía forzada. El padre de Ryan tenía su brazo alrededor de su madre y le susurraba algo. La coordinadora de la boda agradeció a todos por venir y recordó que la ceremonia de mañana comenzaba a las 2 p.m. Los invitados salieron en silencio y varios familiares de Ryan evitaron el contacto visual conmigo al salir. Ryan y yo salimos del club de campo por separado según lo planeado, ya que no debíamos vernos antes de la boda. Me besó en la frente en el estacionamiento y me dijo que me amaba. Lo vi alejarse en su auto y luego me subí al mío. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que siquiera saliera del estacionamiento. Miré y vi mensajes de texto de Melissa llegando a mi pantalla. Recibí 17 mensajes en el camino a casa de mis padres. Me detuve en un semáforo en rojo y eché un vistazo a algunos de ellos. Ella se disculpaba, pero también insistía en que había hecho lo correcto y que algún día lo entendería. Un mensaje decía que tenía más pruebas que no había mostrado. Otro decía que Ryan me estaba manipulando y que no podía verlo por estar demasiado cerca de la situación. Guardé mi teléfono en mi bolso y me concentré en conducir. Mi madre estaba despierta cuando llegué. Preparó té sin preguntar si quería y nos sentamos en la mesa de la cocina donde Melissa y yo solíamos hacer la tarea de niñas. Las sillas eran las mismas de cuando estábamos en secundaria. Mamá puso una taza frente a mí y envolvió sus manos alrededor de la suya. Me preguntó suavemente si había notado algún otro comportamiento preocupante de Melissa últimamente. La pregunta quedó en el aire entre nosotras. Empecé a pensar en los últimos meses y en pequeños incidentes que había descartado como Melissa siendo sobreprotectora o peculiar, cosas que parecían raras en ese momento, pero que había explicado porque era mi mejor amiga y confiaba en ella. Le conté a mi madre sobre la situación con el vestido de novia primero. Melissa había insistido en acompañarme a cada cita y quería aprobar mi elección final. Cuando elegí un vestido que no le gustó, lloró durante una hora en la tienda. La vendedora se veía incómoda y seguía ofreciéndonos pañuelos. Melissa dijo que el vestido me hacía parecer desesperada y que Ryan pensaría lo mismo. Compré el vestido de todos modos, pero me sentí culpable por semanas. Luego, estuvo el drama de la lista de invitados. Melissa trató de convencerme de no invitar a las compañeras de trabajo de Ryan. Dijo que era inapropiado tener a otras mujeres allí que veían a Ryan todos los días y que podrían tener sentimientos por él. Me negué, pero lo mencionó al menos 5 veces más. Mi madre escuchaba y asentía, y su rostro se volvía más preocupado con cada historia. Le conté sobre las llamadas telefónicas también. Melissa me había llamado todos los días del último mes, haciendo preguntas detalladas sobre el horario y comportamiento de Ryan. ¿A dónde iba después del trabajo? ¿Con quién se reunía a almorzar? ¿A qué hora llegaba a casa? Pensé que solo se interesaba en mi vida, pero ahora me doy cuenta de que estaba armando su caso contra él. Mi teléfono sonó a las 11 de la noche y nos sorprendió a ambas. Miré la pantalla y vi que Julia llamaba desde su hotel. Contesté y sonaba alterada. Me dijo que Melissa había aparecido en el vestíbulo del hotel unos 20 minutos antes, pidiendo hablar con ella sobre Ryan. La seguridad tuvo que pedirle a Melissa que se retirara porque no quería irse por su cuenta. La voz de Julia era más aguda de lo habitual y hablaba muy rápido. Me contó que Melissa insistía en que debían comparar notas sobre el comportamiento sospechoso de Ryan, diciéndole que, como hermana de Ryan, Julia tenía la responsabilidad de protegerme. Melissa tenía un cuaderno con fechas, horas y lugares anotados. Al final, la seguridad la escoltó fuera cuando trató de seguir a Julia hasta los elevadores. Julia me preguntó si estaba bien y si la boda seguiría en pie para mañana. Le dije que sí a ambas, pero ni siquiera yo me creía mi respuesta. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Ryan tenía que saber lo que estaba pasando. Llamé y contestó al primer timbrazo. Su voz sonaba cansada y tensa al decir hola. Le conté que Melissa había aparecido en el hotel de su hermana y fue escoltada por seguridad. Se quedó en silencio un buen rato y luego admitió que también había estado recibiendo llamadas y mensajes de ella toda la noche. Sentí que el alma se me caía al suelo. Ella lo estaba contactando justo ahora, después de lo ocurrido en la cena de ensayo. Me dijo que le había enviado al menos 15 artículos sobre acuerdos prenupciales en las últimas 2 horas, estadísticas de divorcio y enlaces a sitios de terapia de pareja. Cada mensaje incluía una nota sugiriendo que todavía había tiempo para replantearse nuestra relación si tenía dudas. Seguía intentando convencerlo de dejarme, incluso después de haber sido echada de la cena de ensayo frente a todos nuestros conocidos. Me sentí mal al pensar en cómo lo estaba acosando mientras yo estaba en la cocina de mis padres. Ryan dijo que cada mensaje la hacía sentir
peor, como si intentara sembrar dudas antes de nuestra boda. Le pregunté si quería venir a casa para hablar en persona, pero dijo que no. Su familia aún estaba en su departamento, tratando de asimilar lo sucedido y necesitaba atenderlos primero. De todas formas, seguimos en el teléfono. Ninguno quería colgar. Durante las siguientes 2 horas hablamos sobre todo lo que pasó en la cena de ensayo. Ryan revisó cada acusación de Melissa punto por punto, explicando dónde estuvo realmente y qué hacía en esos momentos. Las visitas al gimnasio donde ella contrató a alguien para coquetearle, el almuerzo con su hermana que ella fotografió, la despedida de soltero donde se disfrazó de mesera. Su voz se hizo más baja al hablar de esto último. Dijo que la idea de que ella lo hubiera estado observando semanas sin que él lo supiera lo hacía sentir violado de una manera indescriptible, como si su privacidad hubiera sido robada y viviera bajo vigilancia sin saberlo. Confesó que cuando Jasper le dijo que reconoció a Melissa en la despedida de soltero, se sintió físicamente enfermo. Ella había estado en la misma habitación con él y sus amigos, sirviendo bebidas, escuchando conversaciones, sin que él lo supiera. Se preguntaba qué más había hecho ella sin que él se diera cuenta, qué otros límites había cruzado, qué momentos privados había presenciado o grabado. Lo escuché y me di cuenta de que esto lo había traumatizado de formas que no desaparecerían tras la boda de mañana. No solo estaba molesto por la humillación pública en la cena de ensayo, sino que estaba genuinamente asustado de lo que Melissa podría hacer después. Finalmente, colgamos a medianoche y traté de dormir, pero mi mente no se apagaba. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Melissa en la cena de ensayo, convencida de que me estaba ayudando. Me dormí alrededor de las 2 de la mañana y desperté 3 horas después con el estómago hecho nudos. Era mi día de boda. Tomé mi teléfono de la mesita de noche y vi 43 mensajes de texto de Melissa, recibidos durante la noche. Los revisé con manos temblorosas. La primera docena eran disculpas. Lo sentía por molestar a todos, por el mal momento, por no presentar su evidencia de manera más cuidadosa. Luego los mensajes cambiaron a explicaciones sobre por qué cada prueba era necesaria y científicamente válida. Investigó métodos de pruebas de lealtad usadas por investigadores privados, consultó foros en línea para atrapar infieles y desarrolló un enfoque sistemático para evaluar el carácter de Ryan, porque no podía confiar solo en mi juicio. Los mensajes se hicieron más largos y frenéticos conforme avanzaba la noche. Al final, enviaba párrafos sobre cómo el matrimonio es un compromiso de por vida y prefería herir mis sentimientos ahora que verme divorciada después, como le sucedió a su hermana. Coloqué el teléfono boca abajo en la cama y miré al techo. Era mi día de boda y estaba leyendo mensajes de mi ex mejor amiga explicando por qué acosar a mi prometido era un acto de amor. Mis damas de honor empezaron a llegar a las 8 de la mañana. Las oía abajo hablando con mi madre en voz baja. Cuando subieron a mi habitación, revisaban sus teléfonos constantemente. Me di cuenta de que se estaban mandando mensajes sobre si Melissa aparecería. Una de ellas me preguntó directamente si Melissa seguía siendo la dama de honor. Miré el espacio vacío donde debía estar su vestido y admití que nunca le retiré la invitación oficialmente. No sabía si intentaría venir a la boda o si debíamos advertir a seguridad para mantenerla fuera. Mi prima sacó su teléfono y dijo que llamaría al lugar para asegurarse de que tuvieran una foto de Melissa y las instrucciones de no dejarla entrar. Las otras damas de honor asintieron como si esto fuera algo totalmente normal en un día de boda. Añadir a la dama de honor a la lista de personas no admitidas. Sentí que la situación se volvía más real con cada minuto que pasaba. A las 9 entré al baño y cerré la puerta. Busqué el contacto de Melissa y lo miré un minuto completo antes de presionar llamar. Respondió de inmediato. Su voz sonaba esperanzada y ansiosa, como si quizás estuviera llamando para perdonarla y dejarla venir a la boda después de todo. Respiré hondo y, con toda la calma que pude reunir, le dije que ya no era mi dama de honor y que no era bienvenida en la boda ese día. El silencio del otro lado fue tan largo que pensé que había colgado. Luego empezó a llorar con grandes sollozos que me hicieron apretar el teléfono con más fuerza. Me suplicó otra oportunidad, prometiendo disculparse con todos y comportarse perfectamente si solo la dejaba asistir. Dijo que ya había comprado un vestido nuevo específicamente para ese día y que, siendo mi mejor amiga desde hace 20 años, no podía perderse mi boda. Por favor, no me hagas esto. Déjame arreglarlo. Dame una oportunidad más. Me mantuve firme y le dije que mi decisión era definitiva. Su llanto paró de golpe y su tono cambió por completo. Dijo que estaba cometiendo un error al casarme con Ryan sin completar su evaluación. Solo me había mostrado los hallazgos preliminares en la cena de ensayo. Afirmó tener más pruebas que no había revelado, incluyendo testimonios de la ex de Ryan, Rachel, a quien había localizado e interrogado la semana pasada. Aseguró que Rachel tenía cosas que decir sobre el comportamiento de Ryan en sus relaciones, que debía escuchar antes de comprometerme legalmente. Dijo que si seguía adelante con la boda sin ver toda la evidencia, lo lamentaría toda mi vida. Su voz tenía un tono maníaco, el mismo de la cena de ensayo, lo que hizo que mis manos comenzaran a temblar. Le dije que contactar a la ex de Ryan cruzaba todos los límites y que la conversación había terminado. Comenzó a gritar, diciendo que me habían lavado el cerebro, que Ryan me había manipulado para elegirlo sobre nuestra amistad de 20 años y que yo estaba demasiado emocionalmente involucrada para ver con claridad. Aseguró ser la única persona objetiva y que estaba desechando a quien realmente se preocupaba por mí. Colgué mientras seguía hablando y de inmediato bloqueé su número. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Me senté en el suelo del baño recargada en la puerta, tratando de respirar normalmente. Mi madre tocó suavemente y preguntó si estaba bien. Abrí la puerta y me encontró allí, con lágrimas arruinando el maquillaje. Sin decir nada, se sentó a mi lado y me atrajo hacia su hombro. Lloraba por perder a mi mejor amiga en lo que debía ser el día más feliz de
de mi vida, cómo habíamos planificado nuestras bodas juntas desde niñas y ahora ni siquiera estaba invitada a la mía, cómo deseaba que todo fuera una pesadilla. Mi madre me sostuvo y acarició mi cabello, dejándome llorar hasta que no quedaron lágrimas. Luego dijo suavemente que los verdaderos amigos no acosan a tu prometido ni intentan sabotear tu boda, que a veces las personas que amamos pueden ser de quienes necesitamos protegernos, y que está bien lamentar una amistad que se vuelve tóxica. Asentí contra su hombro, tratando de creerle. La estilista y la maquillista trabajaron en silencio para arreglar el daño de mi llanto, sin preguntas ni comentarios, solo concentradas en reparar mi rostro mientras mis damas de honor trataban de mantener el ambiente ligero. Mi prima comentó que siempre pensó que Melissa era un poco intensa sobre nuestra amistad. Las otras damas de honor saltaron a ese comentario como si esperaran permiso para hablar. Una mencionó cómo Melissa se molestaba si hacía planes sin incluirla. Otra recordó cuando Melissa lloró en mi fiesta de cumpleaños porque la había sentado en otra mesa durante la cena. Una tercera dijo que Melissa la llamó varias veces preguntando por qué parecía distante y si Ryan causaba problemas en nuestra amistad. Todas comenzaron a compartir observaciones sobre el comportamiento controlador de Melissa, que habían notado sin mencionarlo para no causar drama o hacerme sentir a la defensiva. Supe que Melissa había llamado a cada una el mes pasado, pidiéndoles que informaran cualquier preocupación sobre Ryan o nuestra relación. Creó un documento compartido para rastrear la actividad de Ryan en redes sociales y les pidió contribuir con información. Todas se negaron a participar, pero nadie me lo dijo, pensando que era raro pero inofensivo, solo Melissa siendo sobreprotectora. Ahora se dieron cuenta de que era parte de su operación de vigilancia y se sentían culpables por no advertir antes. Me senté en la silla mientras hablaban y me di cuenta de cuántas personas habían visto señales de la obsesión de Melissa, pero las descartaron como peculiaridades de nuestra amistad. Ignoré advertencias porque la conocía desde segundo grado y no imaginaba que me haría daño. La maquillista terminó de mezclar la base mientras mi prima seguía hablando de Melissa. Mi teléfono vibró en la mesa del tocador y lo tomé, esperando un mensaje de Ryan verificando si estaba bien. En cambio, el nombre de la coordinadora de la boda apareció. Respondí y escuché ruido de tráfico y voces elevadas. Se disculpó por llamar, pero dijo que había una situación en el lugar. Melissa había aparecido exigiendo hablar conmigo, y la seguridad la mantenía en el estacionamiento, pero se negaba a irse. Bajó la voz y dijo que los invitados que llegaban temprano podían ver y escuchar todo, y Melissa estaba haciendo un escándalo. Cerré los ojos sintiendo el estómago retorcerse. Mi madre tomó el teléfono y habló con la coordinadora, pidiendo detalles de lo que hacía Melissa. Explicó que llegó con más carpetas, intentando mostrar papeles a cualquiera que pasara. Mi padre apareció en la puerta, ya poniéndose la chaqueta, diciendo que iría al lugar para encargarse de esto mientras yo terminaba de arreglarme. Asentí, agradecida pero también culpable de que mi padre tuviera que lidiar con el colapso de mi ex mejor amiga. La estilista trabajó en colocar mi velo mientras me sentaba tratando de no llorar de nuevo y arruinar el maquillaje reparado. Mi teléfono estuvo en silencio durante 20 minutos y yo no dejaba de revisarlo ansiosamente. Luego mi papá llamó y lo puse en altavoz para que mi mamá también escuchara. Me dijo que había convencido a Melissa de irse con la promesa de que ella y yo nos veríamos para tomar un café la próxima semana y hablar de todo. Bajó la voz y susurró que en realidad no tendría que cumplir esa promesa, solo necesitaba algo para que ella se fuera. Sentí un gran alivio y le agradecí con voz temblorosa. Me aseguró que el personal de seguridad ya tenía la foto y descripción de Melissa y que no se le permitiría regresar a la propiedad. Mi mamá me apretó el hombro y sugirió que era hora de ponerme el vestido. Las damas de honor salieron de la habitación para darnos privacidad y mi mamá desabrochó la funda del vestido colgada en la puerta del closet. Era un vestido de encaje marfil con un corsé ajustado y una falda vaporosa que había elegido hace 6 meses, cuando Melissa me acompañaba opinando sobre cada opción. Con cuidado, mi mamá me ayudó a ponérmelo, levantando la pesada tela por encima de mi cabeza y alisándola sobre mi cuerpo. Abrochó los pequeños botones que subían por mi espalda mientras nos mirábamos en el espejo de cuerpo entero. A pesar de todo lo que había pasado con Melissa, aún quería casarme con Ryan hoy. El caos, en realidad, me hizo sentir más segura de él, porque vi cómo manejó ser acosado y acusado en público con dignidad y honestidad. Nunca perdió la compostura ni dijo cosas crueles sobre Melissa, aunque lo merecía. Mi mamá terminó de abrochar los botones y se apartó para verme. Empezó a llorar y dijo que me veía hermosa. Sentí las lágrimas amenazando con brotar de nuevo, pero me contuve. Nos subimos al auto de mi papá a las 12:30, con mi vestido meticulosamente acomodado en el asiento trasero. Las damas de honor nos siguieron en otro coche y nos dirigimos al lugar en silencio. Miraba las calles conocidas pasar y pensaba en todas las veces que Melissa y yo habíamos recorrido esos mismos caminos juntas. Llegamos al lugar a la 1 y vi el coche de Ryan ya estacionado cerca de la entrada. La coordinadora de la boda nos recibió en la puerta con una sonrisa que no lograba ocultar el estrés en sus ojos. Me aseguró que seguridad tenía la foto y descripción de Melissa y que bajo ninguna circunstancia se le permitiría entrar a la propiedad. Asentí y traté de concentrarme en que estaba a punto de casarme con alguien a quien amo, en lugar de pensar en la amiga que había perdido. La coordinadora nos llevó a la suite nupcial donde mis damas de honor ya se estaban retocando el maquillaje. Alguien me dio una copa de champán, pero no pude beberla porque el estómago me daba vueltas. A la 1:45 la coordinadora tocó y dijo que era hora de formarse. Mi papá me ofreció su brazo y lo tomé, sintiendo el peso de mi ramo en la otra mano. Caminamos hacia el lugar de la ceremonia y podía escuchar música y a los invitados murmurando. La ceremonia comenzó a las 2 y las damas de honor caminaron por el pasillo una tras otra. Luego la música cambió a la marcha nupcial y mi papá me apretó el brazo.
pronto. Nos pusimos a la vista y vi a Ryan de pie en el altar con su hermano a su lado. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando me vio y supe que ambos estábamos pensando en todo lo que habíamos pasado para llegar a este momento. Todo el acoso, las acusaciones y la humillación pública que podían habernos destruido, pero de alguna manera nos hicieron más fuertes. El oficiante comenzó a hablar y no había señales de que Melissa interrumpiera nada. Apenas escuché las palabras iniciales porque estaba escaneando a la multitud en busca de cualquier señal de problema, pero todos nos sonreían y la ceremonia continuó sin complicaciones. Llegamos al intercambio de votos y Ryan sacó el papel donde había escrito sus promesas. Dijo que prometía confiar en mí, comunicarse honestamente y proteger nuestra relación de interferencias externas. Su voz se quebró en esa última parte y le apreté la mano porque ambos sabíamos lo que realmente significaba. Significaba protegernos de personas como Melissa que pensaban que sabían lo que era mejor para nuestra relación que nosotros mismos. Leí mis propios votos prometiendo lo mismo, además de comprometerme a siempre elegirlo a él, incluso cuando otras personas trataran de interponerse entre nosotros. El oficiante nos declaró casados y Ryan me besó mientras nuestras familias aplaudían. Caminamos de regreso por el pasillo tomados de la mano y sentí una mezcla de alegría y tristeza en el pecho. La persona que debería haber estado a mi lado como dama de honor no estaba allí, y esa ausencia era una herida que tardaría en sanar. Pero tenía a Ryan y habíamos sobrevivido a algo que habría roto a parejas más débiles. La recepción comenzó con la hora del cóctel y varios invitados se acercaron a nosotros para disculparse por lo que pasó en la cena de ensayo. Dijeron que estaban contentos de que lleváramos a cabo la boda y que claramente pertenecíamos el uno al otro. La madre de Ryan, Carly, me encontró cerca del bar y me dio un fuerte abrazo. Susurró que había manejado una situación imposible con gracia y que estaba orgullosa de tenerme como su nuera. Su aceptación significaba todo después de verla llorar en la cena de ensayo. Nos movimos al salón de recepción para la cena y traté de relajarme y disfrutar de la celebración. Mi teléfono vibró en el pequeño bolso que había traído y lo saqué para revisar. Un número desconocido había enviado varios mensajes de texto y los abrí confundida. Fotos de Ryan y yo a lo largo de nuestra relación llenaban la pantalla con subtítulos analizando nuestro lenguaje corporal en busca de señales de problemas. Una foto de la Navidad pasada tenía un subtítulo que decía que me veía incómoda cuando el brazo de Ryan estaba alrededor de mí. Otra de unas vacaciones en la playa señalaba que no estábamos haciendo contacto visual en la foto. Me di cuenta de que Melissa estaba usando el teléfono de otra persona para contactarnos y le mostré los mensajes a Ryan. Los miró y apretó la mandíbula. Decidimos en ese momento apagar ambos teléfonos por el resto de la recepción. El primer baile comenzó y el DJ nos anunció como marido y mujer. Ryan tomó mi mano y me llevó a la pista de baile mientras todos miraban. Nos balanceamos juntos y finalmente comencé a relajarme en el momento. Ryan se inclinó y me susurró al oído que habíamos sobrevivido a la investigación de Melissa y a las acusaciones públicas, así que probablemente podríamos sobrevivir a cualquier cosa que el matrimonio nos arrojara. Me reí y me di cuenta de que tenía razón en eso. Cualquier desafío que enfrentáramos en el futuro probablemente no involucraría a una mejor amiga de la infancia acosándonos durante un mes y emboscando nuestra cena de ensayo con pruebas falsas. Ya habíamos pasado por lo peor y salimos más fuertes del otro lado. Por la noche, Julia me encontró cerca de la mesa de postres y me tocó el brazo suavemente. Me llevó a un rincón tranquilo junto a las ventanas que daban al jardín. Su expresión seria dejaba claro que tenía algo importante que decir. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escucharnos antes de hablar. Me contó que estaba realmente preocupada por Melissa, debido a lo que pasó en el vestíbulo del hotel la noche anterior. Melissa la había acorralado durante casi 20 minutos, haciéndole preguntas extrañas sobre el comportamiento de Ryan y si alguna vez Julia lo había visto comportarse de manera sospechosa con otras mujeres. Julia mencionó que los ojos de Melissa se veían mal, como si no estuviera del todo presente en la conversación. Repetía las mismas frases sobre protegerme y asegurarse de que estuviera a salvo. Julia sugirió que Melissa podría necesitar ayuda profesional, no solo una disculpa o una charla. Dijo que su comportamiento obsesivo podría empeorar si no recibía tratamiento pronto. Sentí una gran culpa en el pecho porque debería haber notado lo mal que estaban las cosas. Conocía a Melissa desde que teníamos 7 años y había ignorado todas las señales de advertencia de que algo estaba mal con su estado mental. Julia me apretó la mano y dijo que no era mi culpa, pero no podía dejar de sentir que le había fallado a mi amiga más antigua, al no reconocer que necesitaba ayuda antes de que todo explotara en mi cena de ensayo. Mi padre se levantó para dar su brindis y todo el salón de recepción se quedó en silencio. Levantó su copa y nos sonrió a Ryan y a mí, sentados en la mesa principal. Habló sobre cómo Ryan y yo nos equilibramos perfectamente, cómo la naturaleza calmada de Ryan ayuda a equilibrar mi tendencia a sobrepensar. Mencionó momentos específicos del año pasado que mostraban lo bien que trabajábamos juntos como equipo. Dijo que estaba encantado de dar la bienvenida a Ryan a nuestra familia y que nunca me había visto más feliz desde que nos comprometimos. Mientras hablaba, noté que sus ojos seguían mirando hacia las entradas del salón de recepción, vigilando por Melissa, aunque seguridad tenía su foto e instrucciones para mantenerla fuera. Su mano tembló ligeramente al levantar la copa para la parte final del brindis. Nunca mencionó a la dama de honor ni el caos de la noche anterior. Mantuvo todo enfocado en Ryan y en mí y nuestro futuro, pero la tensión en sus hombros revelaba que estaba listo para dejar de hablar en cualquier momento si Melissa aparecía. Cuando terminó, todos aplaudieron y Ryan se levantó para abrazarlo. Mi padre le susurró algo al oído a Ryan que no pude escuchar, pero Ryan asintió seriamente. La recepción terminó a las 10 p.m. y los invitados comenzaron a salir. Ryan y yo nos despedimos de nuestras familias y agradecimos
agradecimos a todos por venir a pesar del drama de la noche anterior. Caminamos hacia nuestro auto en el estacionamiento y me quité los tacones tan pronto como me senté en el asiento del pasajero. Ryan nos condujo hacia el hotel donde nos hospedaríamos antes de nuestro vuelo al día siguiente. Durante los primeros minutos, simplemente nos sentamos en un silencio cómodo, ambos agotados por el peso emocional de los últimos 2 días. Luego, Ryan sacó a colación lo que habíamos estado evitando todo el día. Dijo que necesitábamos decidir cómo manejar la situación con Melissa porque esto no iba a desaparecer por sí solo. Estuve de acuerdo y comenzamos a hacer un plan en el auto. Decidimos establecer límites claros, como no tener contacto durante al menos 6 meses. Ryan sugirió que podríamos considerar acciones legales si continuaba acosándonos. Me sentí mal pensando en involucrar abogados con alguien con quien había crecido, pero sabía que tenía razón. Melissa había cruzado tantas líneas que no podíamos ignorar lo sucedido y esperar que se detuviera por sí sola. Llegamos al hotel y subimos a nuestra habitación. Me senté en la cama y saqué mi teléfono. Le dije a Ryan que quería desbloquear el número de Melissa para ver si había mensajes que debiéramos documentar legalmente. Se sentó a mi lado mientras verificaba la configuración y quitaba el bloqueo. Los mensajes comenzaron a cargarse de inmediato. Tenía 27 mensajes de Melissa desde que la bloqueé esa mañana. Comencé a leerlos en voz alta para Ryan. Los primeros eran de enojo, llamándome ingrata y diciendo que había cometido un error al excluirla de la boda. Luego criticaba cada elección que hicimos para la ceremonia, mi vestido, las flores, la música, incluso cómo Ryan y yo caminamos por el pasillo. Decía que la boda parecía barata y apresurada, pero luego los mensajes cambiaron a disculpas desesperadas. Me rogaba reconsiderar terminar nuestra amistad. Dijo que sabía que había cometido errores, pero que todo lo hizo por amor. Escribió que yo era la persona más importante en su vida y que no podía imaginar su mundo sin mí. Leerlos me dolía porque podía escuchar su voz en cada palabra. Ryan tomó mi teléfono y leyó los mensajes él mismo. Al terminar, lo dejó en la mesita de noche y se volvió hacia mí. Dijo que deberíamos hablar con un abogado cuando regresáramos de nuestra luna de miel sobre obtener una orden de restricción si el comportamiento de Melissa continuaba. Asentí porque sabía que era lo más sensato, pero la idea de tomar acciones legales contra alguien que había conocido desde la infancia me daba ganas de vomitar. Melissa y yo habíamos compartido todo mientras crecíamos. Ella estuvo allí para mi primer día de secundaria, mi primera ruptura, mis cartas de aceptación a la universidad. Habíamos planeado nuestras futuras bodas juntas, prometiendo ser las damas de honor de la otra. Ahora estaba considerando una orden judicial para mantenerla alejada. Ryan vio lo angustiada que estaba y sugirió que hiciéramos un trato. Manejaríamos todo lo relacionado con Melissa después de nuestro viaje y trataríamos de disfrutar nuestra luna de miel sin que esto nos afectara. Estuve de acuerdo y apagamos nuestros teléfonos por completo. Nos fuimos a Italia a la mañana siguiente en un vuelo temprano. Los primeros días fueron hermosos, pero no podía relajarme del todo. Seguía revisando mi teléfono a pesar de haber prometido a Ryan que no lo haría. Esperaba mensajes de Melissa cada vez que lo encendía. Alguna nueva crisis o gesto dramático, pero no había nada. Desde que terminó la boda, no había dicho ni una palabra. Al tercer día, Ryan me comentó amablemente que pasaba más tiempo mirando mi teléfono que disfrutando del paisaje italiano durante nuestro recorrido. Me sugirió que me concentrara en nuestro viaje en lugar de esperar el próximo drama con Melissa. Tuvo razón, y me sentí mal al dejar que ella arruinara nuestra luna de miel, aunque no se había puesto en contacto. Guardé mi teléfono en la maleta y no lo revisé por 2 días. Al quinto día, mientras Ryan estaba en la ducha, revisé mi correo electrónico y encontré uno de mi mamá titulado «Melissa apareció». Sentí un nudo en el estómago al abrirlo. Mamá contaba que Melissa había llegado esa mañana a su casa, pidiendo revisar mi antigua habitación para recoger cosas que había dejado a través de los años. Mamá le dijo que no y le pidió que se fuera, pero Melissa no se movió. Se quedó en su auto, al otro lado de la calle, por 3 horas, mientras mamá la vigilaba desde la ventana de la sala. Finalmente, Melissa se fue al mediodía. Mamá estaba muy inquieta y quería que supiera lo ocurrido. Le mostré el correo a Ryan cuando salió del baño. Nos sentamos en la cama del hotel y discutimos si esto constituía acoso que requería ayuda legal. Ryan empezó a enumerar todo lo que Melissa había hecho la última semana. Acosar a su hermana Julia en el hotel, aparecer en nuestra boda sin ser bienvenida, usar el teléfono de alguien más para enviarnos mensajes después de que la bloqueé, y ahora vigilar la casa de mis padres. Dijo que el patrón era claro y preocupante. Cada incidente, por separado, podía parecer menor, pero juntos mostraban a alguien que no respetaba ningún límite. Me di cuenta de que tenía razón. Melissa no era solo una amiga dolida por no ser invitada a la boda. Su comportamiento estaba empeorando. Decidimos en ese momento disfrutar el resto de nuestra luna de miel y lidiar con el asunto de Melissa al regresar a casa. No más correos, no más preocupaciones sobre lo que haría. Nos quedaban 8 días en Italia y los aprovecharíamos al máximo. Me sentí mucho mejor después de decidir eso. Pasamos el resto del viaje explorando pueblitos italianos, comiendo en restaurantes locales, visitando museos, caminando por ruinas antiguas, tomamos una clase de cocina para aprender a hacer pasta fresca y disfrutamos de vino en terrazas con vista al campo. Durante esos días, logré sacar a Melissa de mi mente y centrarme en empezar bien nuestro matrimonio. Ryan y yo nos acercamos mucho, planeando nuestro futuro y hablando de la vida que queríamos construir. Volvimos 2 semanas después, aterrizando tarde por la noche. A la mañana siguiente, fuimos a nuestro departamento para desempacar y volver a la rutina. Encontramos un paquete afuera, dirigido a ambos sin remitente, pero reconocí la letra de Melissa. Ryan lo llevó a la cocina y lo miramos un rato antes de abrirlo. Era un álbum de recortes, hecho a mano, documentando nuestra amistad desde segundo grado hasta la universidad. Fotos de todas las épocas,
viajes, boletos de cine, notas de clase, programas de obras escolares. Cada página estaba cuidadosamente diseñada con leyendas y fechas. Era hermoso, me hizo llorar, pero también había una nota al final. Melissa escribió que lamentaba cómo terminaron las cosas entre nosotras. Dijo que entendía mi enojo y dolor, pero defendía su decisión de poner a prueba a Ryan, porque protegerme era más importante que nuestra amistad. Prefería que la odiara y estuviera a salvo, antes que amarla y terminar en un mal matrimonio. Leer eso me hizo darme cuenta de que Melissa realmente pensaba que había hecho lo correcto, lo cual, de alguna forma, lo hacía todo peor. Abrí el álbum sobre la encimera de la cocina, pasando las páginas. Había una foto del segundo grado, sin dientes frontales, tomadas de la mano en el patio de recreo. Otra, de secundaria en la feria de ciencias con nuestro volcán. Nuestra graduación de la prepa abrazadas. El día que nos mudamos a la universidad. Mi fiesta de compromiso, donde ella sonreía con los ojos casi cerrados. Cada página tenía pequeñas notas sobre lo que hacíamos y cuánto nos divertíamos. Lloré al ver todos esos años de amistad tan bien documentados. Ryan me abrazó mientras me secaba los ojos. El álbum era hermoso y claramente le tomó horas hacerlo, pero también sentí que intentaba que me sintiera mal por poner límites. Como si dijera, mira todo lo que hemos pasado. ¿Cómo puedes dejarlo ir? Ryan sugirió guardarlo en el closet por ahora y enfocarnos en nuestra vida de casados. Dijo que necesitábamos decidir qué hacer con el comportamiento de Melissa, pero no hoy. Cerré el álbum y lo puse en el estante superior, fuera de vista. A la mañana siguiente, llamé al consultorio de mi médico y pedí recomendación de un terapeuta. La recepcionista me dio 3 nombres y empecé a llamar. Los 2 primeros no tenían citas hasta un mes después. El tercero tenía una cancelación en 2 semanas. Reservé la cita y me sentí mejor sabiendo que tendría alguien con quien hablar. Necesitaba ayuda para ordenar mis sentimientos sobre perder mi amistad más antigua. Extrañaba a Melissa. Sentía enojo por lo que le hizo a Ryan y por arruinar nuestra cena de ensayo. Me sentía traicionada porque me había mentido mientras acosaba a mi esposo. Y tenía culpa, preguntándome si había ignorado señales de que estaba pasando por un mal momento. Era demasiado para procesar sola. Ryan y yo pasamos los días siguientes desempacando cajas en nuestro nuevo departamento, intentando volver a la normalidad. Habíamos firmado el contrato antes de la boda y nos mudamos durante la luna de miel. Ahora estábamos acomodando los muebles, colgando cuadros y haciendo todas esas cosas típicas de recién casados. Era un alivio concentrarnos en algo simple y positivo en lugar del desastre en que se había convertido nuestro fin de semana de bodas. Preparamos la cena juntos en nuestra nueva cocina, decidimos qué closet sería de quién y discutimos dónde colocar el sofá. Estas cosas cotidianas de pareja me hicieron sentir que tal vez podríamos dejar atrás el drama y simplemente ser felices. 3 días después de regresar de Italia, mi teléfono sonó mientras guardaba los platos. Era mi mamá. Me dijo que Melissa la había llamado esa mañana pidiendo mi nueva dirección. Mamá le dijo que no la tenía, aunque nos había ayudado a mudarnos. Melissa insistió varias veces e incluso se ofreció a pasar por la dirección para poder hablar sobre mí. Finalmente, mamá le pidió que dejara de llamar y colgó. Al escuchar eso, sentí un nudo en el estómago. Que Melissa intentara averiguar dónde vivíamos me asustó de una manera que sus acciones anteriores no lo habían hecho. Significaba que no se estaba deteniendo y que aún intentaba llegar a mí. Agradecí a mi mamá por no darle nuestra dirección y por informarme sobre las llamadas. Después de colgar, me senté en el sofá con las manos temblorosas. Ryan salió del cuarto, vio mi cara y preguntó qué pasaba. Le conté sobre Melissa intentando obtener nuestra dirección de mi madre. Se sentó a mi lado y ambos nos quedamos mirando la pared por un minuto. Luego dijo que debíamos hablar con un abogado. Encontré uno en línea que se especializaba en acoso y órdenes de restricción. Su sitio web mencionaba que había trabajado con víctimas de acoso antes. Hicimos una cita para el día siguiente. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en Melissa apareciendo en nuestra puerta o siguiéndonos como había hecho con Ryan. Revisaba las ventanas constantemente para asegurarme de que nadie estuviera afuera vigilando nuestro departamento. Ryan notó que me levantaba por tercera vez y preguntó si quería dormir con la puerta del cuarto cerrada con llave. Nunca lo habíamos hecho, pero dije que sí. Él se levantó y cerró la puerta. Ayudó un poco, pero apenas pude dormir. La oficina del abogado estaba en un edificio del centro. Tomamos el elevador hasta el 4º piso y nos registramos con la recepcionista. El abogado salió a buscarnos después de unos minutos. Su nombre estaba en la puerta, pero no lo mencionaré aquí. Nos llevó a su oficina y nos pidió que explicáramos la situación desde el principio. Ryan y yo nos turnamos para contarle todo. El acoso antes de la boda, la mujer contratada en el gimnasio, la cuenta falsa en redes sociales, el disfraz en la despedida de soltero, las grabaciones de seguridad que recopilamos, el desastre de la cena de ensayo, Melissa acosando a su hermana en el hotel, apareciendo en nuestro lugar de bodas tras ser desinvitada y usando el teléfono de otra persona para contactarnos, vigilando la casa de mis padres y ahora tratando de obtener nuestra nueva dirección. El abogado tomó notas todo el tiempo y preguntó sobre fechas, horarios y si teníamos documentación. Ryan mostró los mensajes de texto de Melissa desde un número desconocido. Yo mostré los correos y las fotos de la cena de ensayo que me enviaron los invitados. El abogado revisó todo detenidamente y nos dijo que teníamos un caso sólido para una orden de restricción si decidíamos proceder. Explicó que el acoso y el acecho son tomados en serio por los tribunales, especialmente con tanta documentación. Nos preguntó si queríamos solicitar una orden de restricción de inmediato o intentar otras opciones primero. Brian y yo nos miramos. Ninguno quería tomar acciones legales contra alguien que habíamos conocido desde niños. Se sentía demasiado definitivo. El abogado notó nuestra duda y sugirió enviar primero una carta formal de cese y desistimiento. Explicó que sería un documento legal pidiéndole a
Melissa que dejara de contactarnos a nosotros y a nuestras familias. Se enviaría por correo certificado para tener prueba de que lo recibió. Si violaba la carta, tendríamos documentación para fortalecer un caso de orden de restricción. Nos pareció un mejor primer paso, dándole a Melissa la oportunidad de detenerse antes de involucrar a los tribunales. Le dijimos al abogado que queríamos hacer la carta de cese y desistimiento. Dijo que la redactaría y la tendría lista para que la revisáramos en un par de días. Pagamos sus honorarios y salimos de la oficina. En el auto de regreso, me sentí aliviada por estar tomando medidas, pero triste de que hubiéramos llegado a este punto. Estaba por enviar una carta legal a mi mejor amiga desde segundo grado, diciéndole que nos dejara en paz. El abogado nos envió el borrador de la carta de cese y desistimiento 2 días después. Era formal y clara. Enumeraba todo el comportamiento de Melissa y decía que debía detener todo contacto con nosotros, nuestras familias, lugares de trabajo y casa. Indicaba que no podía llamarnos, enviarnos mensajes de texto, correos ni acercarse en persona. Decía que si violaba estos términos, tomaríamos acciones legales, incluida una orden de restricción. Leerla hacía que todo se sintiera muy real y serio. Ryan y yo aprobamos la carta, y el abogado la envió por correo certificado esa tarde. Dijo que Melissa tendría que firmar para recibirla, así sabríamos cuándo la recibió. Solo quedaba esperar y ver si la respetaría, o si necesitaríamos dar el siguiente paso. 4 días después, el abogado llamó para decir que la carta había sido entregada y firmada. Melissa la había recibido. Pasé el resto de ese día sintiéndome ansiosa y revisando mi teléfono constantemente, aunque había bloqueado su número. Esperaba que apareciera en algún lugar o encontrara una manera de contactarnos, pero no pasó nada ese día ni el siguiente. Para el tercer día, comencé a pensar que tal vez la carta había funcionado. Tal vez verla en un lenguaje legal formal le había hecho entender lo serio que era esto. Tal vez finalmente nos dejaría en paz. Luego, un sobre grueso con la letra de Melissa apareció en nuestro buzón. Mis manos temblaban cuando lo saqué. Ryan estaba en el trabajo, así que estaba sola en el departamento. Me senté en la mesa de la cocina y lo abrí. Dentro había una carta manuscrita de 10 páginas en papel de cuaderno. La letra se volvía más desordenada a medida que avanzaban las páginas, como si hubiera escrito cada vez más rápido. Comenzaba diciendo que entendía mi enojo y aceptaba la responsabilidad por lo ocurrido. Luego, se adentraba en una larga explicación de su proceso mental al poner a prueba a Ryan. Escribió sobre el matrimonio de su hermana hace 3 años y cómo el esposo la engañó todo el tiempo sin que nadie lo supiera hasta después de la boda. Narró lo devastada que quedó su hermana y cómo le tomó años recuperarse. También contó sobre su propio miedo al abandono desde que su papá se fue cuando tenía 8 años. Expresó que yo era su única relación estable y la única persona que consideraba como verdadera familia. La idea de que yo terminara en un mal matrimonio, como su hermana, le resultaba insoportable. Aunque admitía que sus métodos eran extremos, realmente creía que me estaba protegiendo de un posible desamor. La carta era desgarradora de leer. Podía percibir el dolor y miedo detrás de sus acciones, pero eso no cambiaba el hecho de que su comportamiento fue incorrecto y dañino. No cambiaba que había acosado a mi esposo, arruinado nuestra cena de ensayo y asustado a ambos. Entender sus razones no lo hacía aceptable. Volví a meter la carta en el sobre y llamé a Ryan para decirle que había llegado. Me sugirió que la enviáramos a la abogada para tenerla en el archivo. Tomé fotos de las 10 páginas y se las envié por correo electrónico. Luego, guardé la carta en un cajón con toda la otra documentación que estábamos conservando. 2 semanas después, tuve mi primera cita de terapia. La oficina estaba en un edificio tranquilo cerca del parque. La sala de espera tenía sillas cómodas, revistas y música suave. Cuando me llamó a su oficina, me senté en el sofá e inmediatamente empecé a llorar. Lloré durante la mayor parte de esa primera sesión. Le conté sobre mi amistad con Melissa desde segundo grado, sobre años de pijamadas, el acoso, la cena de ensayo y la carta de cese y desistimiento. Lloré por perder a alguien que había sido parte de mi vida tanto tiempo. La terapeuta me dio pañuelos y escuchó atentamente. Cuando finalmente dejé de llorar, dijo algo que me ayudó. Podía lamentar la amistad y al mismo tiempo reconocer que el comportamiento de Melissa era incorrecto. Me explicó que es posible sostener ambas verdades, estar triste por perder a mi mejor amiga y saber que hice lo correcto al establecer límites. Eso me hizo sentido de una manera que nada más lo había hecho. Salí de esa sesión sintiendo que tal vez podría superar esto con ayuda. 2 semanas después de la carta de cese y desistimiento, Ryan me llamó desde el trabajo al mediodía. Su voz estaba tensa. Me dijo que Melissa acababa de aparecer en su edificio de oficinas, intentando pasar la seguridad. Llevaba una carpeta y le decía al guardia que tenía información importante para Ryan sobre la comunicación en el matrimonio saludable. El guardia le pidió que se fuera, pero ella insistió en que necesitaba verlo. Finalmente, la amenazaron con llamar a la policía y se fue, pero todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del edificio. Ryan ya había hablado con su jefe de seguridad para obtener las grabaciones. Me preguntó si deberíamos enviarlas a nuestra abogada. Le dije que sí, de inmediato. Esto era exactamente lo que la carta de cese y desistimiento le había prohibido. Fue al lugar de trabajo de Ryan, lo que violaba nuestros límites legales, y ahora teníamos pruebas. Esa noche fuimos a la oficina de Ryan y obtuvimos una copia de las grabaciones de seguridad. Se las enviamos a nuestro abogado junto con una declaración escrita del guardia que había tratado con Melissa. El abogado nos llamó a la mañana siguiente y dijo que esto fortalecía nuestro caso. Nos preguntó si estábamos listos para solicitar una orden de restricción. Ryan y yo hablamos sobre eso durante mucho tiempo esa noche. Se sentía como un paso enorme, pero Melissa había demostrado que no se detendría sola, así que le dijimos al abogado que sí. Queríamos solicitar la orden de restricción. El abogado presentó los documentos y nos dieron una fecha en la corte
corte para dentro de 3 semanas. Esas 3 semanas se sintieron como esperar que algo terrible pasara. Me sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono o escuchaba pasos en el pasillo. Ryan comenzó a acompañarme a mi coche después del trabajo porque temíamos que Melissa apareciera. Finalmente, llegó el día de la audiencia en la corte. Nos vestimos formales y fuimos al juzgado en el centro. Nuestro abogado nos encontró afuera y repasó lo que sucedería. Dijo que Melissa había sido notificada y tenía derecho a estar allí. Dijo que el juez escucharía a ambas partes y luego tomaría una decisión. Entramos a la sala y nos sentamos en la mesa con nuestro abogado. Melissa ya estaba ahí, sola, y decidió representarse a sí misma en vez de contratar a un abogado. Lucía desaliñada, sin peinarse y con ropa arrugada. No me miraba. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Luego comenzó la audiencia. Nuestro abogado presentó toda la documentación, mensajes de texto, correos electrónicos, cronología del acoso, declaraciones de testigos, las grabaciones de seguridad del edificio de Ryan, la carta de cese y desistimiento y la prueba de que Melissa la había violado. Tomó casi una hora repasar todo. Luego el juez le preguntó a Melissa si quería responder. Se levantó y comenzó a hablar con voz temblorosa. Dijo que trataba de protegerme de un matrimonio potencialmente malo, que sus métodos eran inusuales pero venían de un lugar de amor. Aseguró que nunca quiso asustar ni causar daño. Solo quería asegurarse de que Ryan fuera lo suficientemente bueno para mí porque merezco lo mejor. Habló unos 10 minutos y el juez la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, el juez le preguntó si entendía que su comportamiento constituía acoso y hostigamiento según la ley. Melissa respondió que no lo percibía así, pero entendía que nosotros sí. El juez revisó todos los documentos de nuevo y luego dijo que, basado en la evidencia presentada y el claro patrón de contacto no deseado, nos otorgaría una orden de restricción por 1 año. Indicó que Melissa debía mantenerse al menos a 500 pies de distancia de nosotros, de nuestro hogar y de nuestros lugares de trabajo, y que no podía contactarnos directamente ni a través de terceros. Advirtió que si violaba la orden, podría ser arrestada. Melissa comenzó a llorar al escuchar esto. El juez le preguntó si entendía los términos, y ella asintió. La audiencia terminó y salimos del juzgado con una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente teníamos protección legal, y tristeza porque una amiga de toda la vida se había convertido en alguien de quien necesitaba protegerme. Era surrealista. Ryan me abrazó mientras caminábamos hacia el estacionamiento, y antes de llegar al coche, comencé a llorar. Él me sostuvo mientras sollozaba en su hombro, lamentando la amistad que realmente había terminado. Una orden de restricción era un punto sin retorno, sin posibilidad de reconciliación. Ryan no intentó consolarme con palabras de que todo estaría bien. Solo me sostuvo y dejó que llorara hasta que no pude más. Luego nos subimos al coche y manejamos a casa, listos para descubrir cómo seguir adelante. En los meses siguientes, Melissa se mantuvo completamente alejada. No apareció ni en nuestro departamento ni en la oficina de Ryan, tampoco en los lugares que frecuentábamos. Una tarde de primavera, mi madre me llamó para contarme que se había encontrado con un colega de Melissa en el supermercado, quien mencionó que Melissa preguntaba por mí a través de amigos comunes, buscando saber cómo estaba sin violar la orden. También escuchó que Melissa estaba yendo a terapia 2 veces por semana y parecía estar trabajando en algunos asuntos. Sentí un alivio extraño porque estaba recibiendo ayuda y tristeza porque nuestra amistad se había deteriorado al punto de necesitar intervención profesional. Ryan me preguntó si quería intentar contactarla, quizá a través de mi madre, pero le dije que no estaba lista para eso. La orden de restricción me daba espacio para aclarar mis propios sentimientos, sin la preocupación de qué haría Melissa. Ryan y yo nos establecimos en nuestra vida de casados, en un nuevo departamento al otro lado de la ciudad. Desempacamos cajas, discutimos sobre dónde colocar muebles y aprendimos los hábitos del otro de una manera que no habíamos hecho antes. Descubrí que Ryan ordenaba sus calcetines por color y siempre hacía la cama antes de salir al trabajo, y él aprendió que yo no funcionaba sin café y me gustaba reorganizar los gabinetes de la cocina. Fuimos más cuidadosos el uno con el otro después de lo que pasó con Melissa, comunicándonos más sobre nuestros sentimientos y resolviendo molestias pequeñas antes de que crecieran. Ryan empezó a compartir su horario semanal sin que se lo pidiera, no porque lo exigiera, sino porque quería que me sintiera segura. Yo me aseguraba de presentarle a mis amigos e incluirlo en mis planes, en vez de mantener partes de mi vida separadas. Toda la experiencia con Melissa nos enseñó que proteger nuestra relación significaba ser intencionales con la comunicación y los límites. Éramos más fuertes como pareja porque habíamos superado a alguien que intentó destruir nuestra confianza, y sabíamos que podíamos manejar cualquier problema matrimonial. Su madre Carly me llamaba todos los domingos para ver cómo estábamos, y mis papás invitaban a Ryan a cenar cada 2 semanas. Nuestras familias se unieron a nosotros durante la crisis y se mantuvieron cerca, lo que nos hizo sentir apoyados. 6 meses después de la boda, estaba en el consultorio de mi terapeuta hablando de cuánto mejor me sentía comparado con esas primeras semanas. Había estado yendo a terapia cada semana desde que regresamos de la luna de miel, y me ayudaba a procesar el duelo de perder a Melissa. Mi terapeuta me hizo ver que las amistades tóxicas pueden ser tan dañinas como las relaciones románticas tóxicas, si no es que más, porque no esperas que una amiga te lastime a propósito. Le conté sobre la culpa que aún sentía por no haber visto las señales de advertencia antes, cuando Melissa era controladora o posesiva y yo lo excusaba como protección. Mi terapeuta señaló que el comportamiento de Melissa probablemente se había estado gestando durante años de formas sutiles, que eran fáciles de ignorar hasta que ya no lo fueron. Me dijo que no podía culparme por confiar en alguien que conocía desde la primaria, y que establecer límites no era cruel, aunque doliera. Estaba aprendiendo a perdonarme por no reconocer lo insalubre de nuestra amistad, por no ver que la obsesión de Melissa por protegerme era su miedo al abandono.
abandono. Las sesiones de terapia me dieron herramientas para manejar emociones complicadas sin quedarme atrapada en ellas, y cada semana me sentía más ligera. Mi terapeuta dedicó una sesión a explicar que no podría haber evitado la crisis de Melissa ni resolver sus problemas con la amistad. Explicó que su comportamiento obsesivo probablemente se desarrolló a lo largo de muchos años antes de que conociera a Ryan o supiera de nuestra relación seria. Algunas personas necesitan ayuda profesional que los amigos no pueden proporcionar, sin importar cuánto se preocupen. Mi terapeuta dijo que protegerme a mí misma y a mi matrimonio era la decisión correcta, aunque significara terminar una amistad de 20 años, y que a veces lo más amoroso era dejar que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones. Me recordó que había tratado de hablar con Melissa varias veces. Le había dado oportunidades para detener su acoso y sus pruebas, pero ella prefirió intensificar en vez de escuchar. La orden de restricción no era para ser cruel o abandonar a una amiga que necesitaba ayuda. Era un límite necesario para mantener a Ryan y a mí a salvo de alguien cuyo comportamiento se había vuelto peligroso. Salí de esa sesión sintiéndome aliviada, como si me hubieran quitado un gran peso del pecho, como si finalmente tuviera permiso para dejar de sentirme culpable por priorizar mi bienestar sobre los sentimientos de Melissa. Ryan y yo celebramos nuestro primer aniversario un tranquilo martes por la noche en casa. Pedimos comida del restaurante donde tuvimos nuestra primera cita y la disfrutamos en el sofá mientras veíamos fotos de la boda. Hablamos de lo mucho que habíamos avanzado desde aquella caótica cena de ensayo y el fin de semana de la boda, de cómo habíamos logrado construir una buena vida juntos, a pesar de todos los intentos de Melissa por destruirnos. Ryan comentó que estaba agradecido de que no dejamos que su comportamiento arruinara nuestra relación o generara desconfianza entre nosotros, que optamos por confiar el uno en el otro en lugar de permitir que sus pruebas y acusaciones sembraran dudas. Le agradecí por cómo manejó el acoso con tanta paciencia y por apoyarme cuando perdí a mi amiga más antigua, sin hacerme sentir mal por llorar esa pérdida. Ambos coincidimos en que el trauma en realidad nos había convertido en mejores compañeros porque nos obligó a ser intencionales con la comunicación y los límites desde el inicio de nuestro matrimonio. La orden de restricción expiraría en unos meses y tendríamos que decidir si renovarla, pero acordamos enfrentar esa decisión cuando llegara el momento. Por ahora, estábamos enfocados en construir nuestra vida juntos, en las rutinas diarias y las pequeñas alegrías que forman parte de un matrimonio, en ser felices en el presente en lugar de preocuparnos por lo que Melissa pudiera o no hacer cuando la protección legal terminara. A veces aún pensaba en Melissa al pasar por lugares a los que solíamos ir juntas, o al ver algo que me recordaba nuestra infancia. Me preguntaba si estaría mejor, si la terapia le estaba ayudando a entender por qué se había obsesionado tanto con poner a prueba a Ryan y protegerme de una amenaza inexistente. Parte de mí esperaba que estuviera sanando y aprendiendo formas más sanas de manejar sus miedos al abandono y sus problemas de apego, pero había aceptado que nuestra amistad había terminado y que eso estaba bien, aunque a veces todavía doliera. Algunas relaciones no están destinadas a durar para siempre, incluso cuando comienzan en segundo de primaria y moldean toda tu infancia. Ryan y yo éramos felices en nuestro pequeño departamento con nuestras rutinas, nuestras llamadas dominicales con su madre y nuestras cenas semanales con mis padres. Nuestras familias nos apoyaban y habíamos aprendido valiosas lecciones sobre límites y confianza que nos servirían bien a lo largo de nuestro matrimonio. La vida no era perfecta porque aún teníamos días malos, discusiones por cosas tontas y momentos en los que extrañábamos lo simple que solía ser todo antes de que las pruebas de Melissa explotaran en nuestra cena de ensayo, pero era genuinamente buena y eso era suficiente.